Bueno, este es un problema de velocidad relativa. De hecho, lo voy a hacer aquí la distinción porque no se alcanza a distinguir. Comienza a partir de aquí, ¿no? Dice, la nariz de un avión ultra ligero apunta al sur y el velocímetro indica 35 metros por segundo. Hay viento de 10 metros por segundo que sopla al suroeste relativo a la Tierra, ¿sale? Se dibuja el diagrama de suma vectorial que muestra la relación de la velocidad con respecto a la velocidad del avión, plane, con respecto al aire, air, la velocidad del avión con respecto a del aire con respecto a la Tierra y la velocidad del aire con respecto a... Entonces es el avión con respecto al aire, el aire con respecto a la Tierra y lógicamente pues el avión con respecto a la Tierra. Entonces aquí tenemos lo que debemos saber. Entonces ya hicimos aquí, la otra pregunta es obtener las componentes de la velocidad del viento relativa a la Tierra y obtener la magnitud y dirección del mismo vector. Entonces aquí hicimos el dibujito del primer marco de referencia, el amarillo, correspondiente a la Tierra. Con respecto a la Tierra se mueve el aire, que es el marco de referencia que puse aquí moradito, ¿sí? Y con respecto del moradito se mueve el avión. Entonces ya tenemos aquí mis tres vectores, y pues son tres vectores de velocidad. Vamos a darles nombre de nuevo. La velocidad del avión con respecto a quién, al aire. Esta es la velocidad de quién, la velocidad del aire con respecto, voy a quitar esto porque se ve muy feo, la velocidad del aire, no, es que está demasiado claro, bueno, la velocidad del aire con respecto a la Tierra, ¿sí? Y tendremos al resultante, si quisiéramos verlo así, que sería la velocidad del avión con respecto a la Tierra. Entonces ya podemos notar aquí claramente la relación, ¿no? La velocidad del avión con respecto a la Tierra, ¿sí? Del plane con respecto a la air, va a ser igual a ¿qué? Una suma vectorial ahí común y corriente, ¿no? Preguntas hasta aquí. Esto lo vimos en la tarea, de hecho. No les va a representar mucho problema. Y bueno, ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos el inciso A que decía el diagrama de suma vectorial. Dice aquí, si X es el este y Y es el norte, pues obtenga las componentes. No vamos a obtener las componentes de la velocidad del viento con respecto a la Tierra, que es este vectorcito que voy a poner aquí en blanco. ¿Qué ángulo tiene Juan Miguel? ¿Qué ángulo tiene este vector? No vi que cuánto decía arriba. ¿Cuánto decía? Pues 35. está en dirección del noroeste. Repetimos, ¿no? El 45, velocímetro, ¿no, profe? ajá. Mucho ojo con esto, ¿no? Yo trato de hacer coincidir la longitud de los vectores con la magnitud que me están dando, ¿no? ¿Sí? Esto se supone que mide 10 metros por segundo de largo, esto. Y esto se supone que mide 35 metros por segundo, por eso lo hice larguito. Apunta hacia el sur la nariz del avión, por eso lo puse hacia abajo, pero con respecto al viento. Y aquí el compañero me acaba de ayudar diciéndome que pues efectivamente, ¿no? Son 45 grados con respecto a la línea del eje central. Entonces, si yo quiero encontrar la componente de este vector, voy a dibujarlo aquí. Se va a hacer un merequetengue, voy a hacerlo más grande, ¿sí? Si yo quiero encontrar la componente de ese vector, pues es simple, ¿no? Siempre y cuando referencie correctamente mis componentes, ¿no? Entonces, aquí tenemos la velocidad del viento, ¿sí? De 10 metros por segundo. Tenemos un ángulo de 45 grados y dice que queremos las componentes. Dígame entonces qué operación trigonométrica me va a dar este lado y qué operación trigonométrica me va a dar la otra componente. ¿Qué operación trigonométrica? ¿Sale? Vamos a tener entonces la velocidad del aire con respecto a la Tierra, ¿sí? En X.
y vamos a tener la velocidad del aire con respecto a la Tierra en Y. ¿A qué será igual cada una de Profe, estas cosas? yo me sé las ecuaciones, pero no me sé a qué corresponde cada uno. Ok, pues vamos a usar la lógica. Pues es sencillo, ¿no? Recuerda que las componentes en X y en Y, ¿sí? La componente de la velocidad en X, lo vimos en el capítulo de movimiento en dos dimensiones, ¿no? Recuérdalo, ¿no? Es el vector velocidad por el coseno del ángulo que dibuje. Mucho ojo, ¿no? El ángulo que estamos tomando es el ángulo que va con respecto al eje. Entonces la componente, ¿de qué signo nos saldrá? De igual manera, ¿no? La componente en Y En X negativo, ¿no? es Y en correcto. Y igual negativo. Muy bien, entonces ese tipo de valores hay que tenerlos bien en cuenta, ¿no? Entonces, ya tenemos aquí unos valorcitos, ¿no? ¿Cuánto da, chicos, la componente? ¿Me puedes repetir los valores que te dio, por favor? Sí, sí. En velocidad, bueno, que para el eje X Sí. es 10 por coseno de 45, me da Sale igual porque son simétricos. 7.07. Sí, sí, son 7.07, simétricos ese. Y el otro igual. ajá, metros por segundo y Segundo. 7.07 metros por segundo. Negativos por la dirección, ¿no? Profe. Mucho ojo con eso. Sí, sí. Entonces ya tenemos esa parte. Recuerden, ¿no? Que es una suma vectorial y necesitamos pues tener la combinación de estos vectores. Ahora, ya tenemos todo, ¿no? Vamos a encontrar, ya encontramos las componentes y la velocidad relativa del viento con la Tierra. Ahora vamos a encontrar la magnitud y dirección del vector resultante, lo cual viene de la suma de todas las cosas. La velocidad del avión con respecto a la Tierra, pues va a tener todo aquí en sí, ¿no? Va a tener la velocidad del avión con respecto a la Tierra. Aquí la parte interesante es que necesitamos ambos valores, ¿no? Y ya encontramos lo que caracteriza al aire con respecto a la Tierra. Entonces, pues vamos a escribirlo completo. Le vamos a poner su valor, 10i, porque a final de cuentas son las componentes, 10i, más, no sé si es 10i, qué menso, es 7.07i 0, más ajá, 7 0.77. puntos. Es correcto. ¿Sí? 7.07 más 7.07, lo cual está en la dirección de I y en la dirección de J. Esa es la velocidad, ¿sí?, del viento con respecto a la Tierra, más la velocidad del avión con respecto al viento, que en este caso son 35 metros por segundo. ¿En qué dirección? En dirección de Y, ¿no? Que en este caso es menos J. Entonces aquí vamos a corregir porque ambas componentes son negativas, ¿no? Entonces estas dos componentes sale menos 7.07 en Y, menos 7.07 en J. Ahora sí estamos ubicados en el lugar correcto. Entonces este menos J, pues a final de cuentas nos va a venir afectando todo el valor J, y le vamos a poner aquí su signo negativo de la dirección en la que va la nariz del avión. ¿Hasta aquí tenemos dudas? Pues claro que por supuesto que no debería haber, porque aquí estoy Solamente representando... se pone la... Sí, dime, te escucho. Al representar velocidad del avión por el aire, solamente se pone el eje J. Es correcto, puesto que es la dirección que está mostrando el instrumento, ¿no? Ahora sí, ya tenemos una suma y vamos a encontrar la velocidad del avión con respecto, ¿no? ¿Cuánto da, chavos? .86, profe, en total, todo. No puede ser, porque recuerda que como dijo Chicoche, los nenes con los nenes, las i con las i y las j con las j, ¿no? Entonces, en este caso, la velocidad del avión con respecto a la Tierra es una suma de las componentes vectoriales, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a 7 más 35, ¿cuánto da?
Menos 42.07 42.07. es correcto. Menos 42.07 en J. Y En J. En J, ¿no? Recuerda Sí. que y en I pues tiene nada más una Es componente. lo mismo. Sale 7.07. Estamos bien, no se agüiten. Entonces queda menos 7.07 en I. Ahí lo desordené porque hice la suma primero, pero no pasa nada, es la misma cantidad. Ahora sí, ¿no? Ya tenemos la magnitud de la dirección del vector resultante, que es este vector. Este valor es este valor, ¿no? Pero me falta la magnitud. ¿Cuánto mide de aquí a acá? Pues para eso, pues lo que ya hemos practicado en nuestras tareas, pues hay que encontrar la magnitud o el módulo de este vector, y eso no es más que una distancia Profe, entre dos Es puntos. la magnitud del vector. Profe, una disculpa, es que, es que se me fue el internet y me sacó de la clase cuando ustedes... 42.07 al cuadrado. Pues continúa, dime, ¿cuál es tu problema? Más menos 7.07 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto da esto, chicos? 42.6599. 42.6599. ¿Qué le está pasando a esto? Dame un segundo. Bueno, nos da, dijiste que daba ¿cuánto? 42. ¿Qué? 42.6599. Perfecto, 42.65. ¿Sale? Entonces da 42.65 metros por segundo. Esa es la magnitud. ¿Sale? Y la dirección es esta, ¿no? 42.07 metros por segundo en I, menos, bueno, negativo. Otra vez, 42.07 en dirección J negativa, metros por segundo. ¿Sí? Y 7.07 en dirección I negativa, igual metros por segundo. Entonces ya tenemos todo. Si quisiéramos calcular el ángulo que representa esto, pues solamente nos quedaría pues encontrar que el ángulo es igual a la tangente a la menos 1, a la tangente inversa. ¿De quién? De la componente en Y entre la componente en X, ¿no? Que en este caso sería, vamos a ponerle nombrecito aquí, V del avión con respecto a la Tierra en Y. La Y me salió muy fea, ¿sale? En Y entre la componente del avión con respecto a la Tierra en X. Básicamente así obtenemos. ¿Qué ángulo nos da esto, chicos? La división de la tangente de menos 1, bueno, la tangente de la menos 1 de la división de 42.07 entre 7.07. Para entender los subíndices, dada tu duda. Recuerda, ¿no? Aquí le puse P sobre A, que es plane. ¿Sí? Ah, sí, es cierto. Hicimos la suma sí, aquí, ¿verdad? respect to the Sí, air, es ¿no? cierto, sí, es cierto. ¿Vale? Entonces son los mismos subíndices. Entonces nada más aquí calcúlenme el ángulo con el que se mueve esta velocidad. En este caso da 80.46, ¿no? Ese es el ángulo con el que se está moviendo. Con respecto al primer eje que hicimos los cálculos, ¿no? Ahí son 80.46. Esa es la interpretación que debe dársele. Y esta es la manera en que se resuelve este tipo de ejercicios. Entonces, en resumen, diagrama. En diagrama, siempre teniendo en cuenta los dos marcos de referencia y cómo se mueve un marco de referencia con respecto al otro. Siempre usar la lógica física, ¿no? De que si la partícula se ve más influenciada por un marco de referencia o por el marco de referencia que más ejerce influencia, por ejemplo aquí el avión pues, está siendo influenciado por el viento, ¿no? Como los ejemplos de los botes que cruzan la orilla del río, que están siendo influenciados pues por el marco de referencia, que en este caso es el agua. Y así sucesivamente. Los trenes, las cosas que se mueven arriba de los trenes, ¿sí? Cuyo tren se ve
en perspectiva con un observador fijo. Siempre son el mismo tipo de dinámica, ¿no? Vamos a hacer siempre ejemplos en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, pues lo veo un poco ya, pues ya para problemas, desafíos, cosas que querramos entender más a fondo, ¿no? De ahí siempre la notación, recuerden, una cosa con respecto a la de abajo, ¿no? La de arriba con respecto a la de abajo, avión con respecto a la tierra, aire con respecto a la tierra, avión con respecto al aire, ¿sí? Y en el significado vectorial siempre van a encontrar, ¿sí?, la respuesta matemática que debamos aplicar. Si se dan cuenta aquí, pues medio me cuatrapió porque yo, al igual que el compañero, me estaba yo dejando llevar por la interpretación equivocada de su índice, pero repito, el diagrama de vectores, el diagrama físico, siempre nos da la intuición de la operación matemática que debemos realizar. ¿Sale? Una vez diseñado el problema y resuelto, pues ya nada más procedemos a la interpretación. Y la interpretación es que a pesar de que la nariz del avión marca que va hacia el sur, en realidad con respecto a la Tierra se está moviendo, ¿no? Se está moviendo 42.65 metros por segundo con una inclinación de 80.46 grados. Sale, chavos, nos vemos en la siguiente clase con más concursos y más regalos. Hasta pronto.